Hoy tenemos un episodio totalmente diferente. Gregory, desde el inicio de la entrevista vi cómo te brillaban los ojos cuando mencionabas a tu madre, Altagracia Bautista. Me gustaría que tú la definieras en una sola palabra. ¿Qué significa Altagracia Bautista para ti, tu madre? Tú ves, esa pregunta yo no me la esperaba. Mi madre no tiene definición. No la tiene. Y yo me siento más que orgullosa de volver a ser tu hijo. Y que si yo volviera a nacer... Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Es muy difícil para un niño, después adolescente, estar en esa situación realmente de aquí para allá y de allá para acá. Imagínate, para un adulto resulta... Y esa señora, un día yo la escucho. Ella no sabe que yo la estoy escuchando, pero cuando ve la entrevista se va a acordar de eso. Decía, mi cena de ser la Hansel. Y como yo no la menciono aquí. Y yo te puedo decir que el perdón a mí me sanó. Coño, yo soy un muchacho bendecido que ha conocido gente que te quiere, que se ha entregado, que se ha donado a mí sin ningún interés. Sí. Si yo no tengo nada que darle a la gente, yo no tengo nada que darle. Saludos, señores. GB opina con ustedes de nuevo. Oye, se tomaron la idea de que Gregorio Bautista en el día de hoy iba a conducir esta entrevista. Hoy tenemos un episodio totalmente diferente. Hoy vamos a conocer el lado humano de este joven emprendedor oriundo de una provincia del sur, San Juan de la Maguana. Así que hoy estaremos conociendo desde sus inicios en esto lo que es la comunicación y todo lo que es su vida personal. Señores, hoy me siento inmensamente agradecido de poder tener la oportunidad de hacer nuestra entrevista, porque esto más bien es un conversatorio que tendremos en el día de hoy con este joven que de verdad, desde que lo conozco, por diosidencias de la vida, desde el día 1 entablamos una hermandad, una amistad que desde el inicio hasta el día de hoy no ha parado. Esto fue en actividades políticas específicamente. Empezamos a trabajar juntos en un grupo de WhatsApp y desde ahí hasta hoy inició nuestra amistad y hemos incluso colaborado en proyectos juntos, de los cuales hasta el momento seguimos trabajando de la mano. Señores, hoy tenemos como invitado especial a Gregorio Bautista, mejor conocido como Hansel, para las personas que le conocen desde pequeño, desde su niñez. Gregorio Bautista estará con nosotros en este GB Opina oficial. Bienvenido, hermano. Eso se oye raro. Yo me siento extraño de este lado. Pero todo lo que él dijo, todo lo que dice Mainovi, es como una cuarta parte, así por el suelo casi. Eso no es tan verdad. Diosidencia no es vaina política, ustedes saben. Los que me conocen saben. Un poco nervioso, porque no es lo mismo entrevistar a ser entrevistado. Pero lo pedían mucho cada vez que salía un episodio nuevo de la primera temporada. Decían, pero ¿cuándo es que va a aparecer el entrevistador? ¿Cuándo te van a entrevistar a ti? Entonces fue algo que lo pensamos mucho. Lo sopesamos mucho. Y también me lo sugirieron y me lo recomendaron también. Para también dar a conocer lo que también Dios va haciendo con uno. Que también son maravillas. Así que hoy yo estoy a merced de Mainovi. Y vamos arriba. Vamos a ver qué sale entonces. Gregorio, ¿quién es Gregorio Bautista, o mejor conocido como Hansel, para las personas que le conocen desde pequeño, más allá de este micrófono? Es decir, la parte humana. ¿Quién es Gregorio Bautista? ¿De dónde viene? ¿Su formación? O sea, déjanos saber a la audiencia quién es Gregorio Bautista. Mira, tú decías al principio de la entrevista, yo soy oriundo de San Juan.
Así es. Mi madre es la de San Juan. Yo nací en la capital. Bueno, al principio yo nací en un hogar que no era ni de mi mamá ni de mi papá tampoco. Mi mamá estaba ahí. En ese tiempo se estilaba de que las abuelas, mi abuela en caso de mi mamá, su madre, de que la dieran a alguien que tuviera más posibilidades aquí en la capital para que echara para adelante, para que estudiara y todas esas cosas. En fin, que mi mamá vino con ese propósito. Las cosas se desarrollaron de otra manera. Ahí por Villa Duarte, Sánchez Las Américas, por ahí entre la 25 de febrero, Las Américas, casi por el Darío. Y mi mamá se desarrolla ahí con esa familia. Y mamá conoce a mi papá por ahí. Y yo nazco en circunstancias de un amorío, tú sabes, de muchacho. Aquel entonces. De aquel entonces. Y nazco en ese hogar. El que me crió, que se llama Gregorio, que yo me llamo Gregorio por él, Gregorio Alcántara. Te está adelantando lo que yo tengo acá. Bueno, mamá, no, te estoy diciendo desde el inicio, Sí. es decir, ¿dónde crezco? Correcto, ¿Dónde nazco? correcto. Bueno, ahí nazco y se van desarrollando cuando nazco al principio. Gregorio no me quería mucho por las circunstancias que había nacido, de que no era de un matrimonio oficial de la claro, época. Exacto. Y más en ese entonces donde tú sabes que eso era algo... Eso era rajatable. Sí, así es. Entonces, no me quería y me decía a mi mamá que tiene que irse para el campo. Bueno, que mi mamá agarra para el campo, pero la señora que viajaba, que en ese momento se llama Ica, llama a mi mamá en el campo y le dijo: Altagracia, tú tienes que venir para acá. Mi mamá se llama Altagracia. Tienes que venir para acá, para la capital, porque tú no puedes estar con ese muchacho recién paría por ahí y sin futuro. Ven para acá. Y ahí entonces mi mamá regresa a Santo Domingo y yo nazco ahí. Al principio el señor no me aceptaba mucho. Él tenía una pareja en ese entonces y esa mujer, no recuerdo el nombre, si me acuerdo en el transcurso de la entrevista lo digo. Todos los días, cada vez que él llegaba de trabajar, me sentaba en sus piernas. Todos los días. Y él me agarraba y me bajaba. Y él llegaba y ella me sentaba. Y me sentaba. Y me bajaba y me bajaba. Hasta un día que me dejó. Y ahí entonces comienza como esa relación entre él y yo. Como él como una figura paterna. Pero que en el momento mientras yo me iba desarrollando, yo no sabía que eso no era mi casa, ¿verdad? Claro. Ni que no era mi abuelo y un sinfín de cosas. En fin, que ahí nos vamos desarrollando, estudio por colegios por ahí mismo. Y vamos creciendo por ahí. Y a medida que van pasando el tiempo, entonces mi mamá sí llega un momento en que me dice: mira, estamos aquí, pero no es nuestro, esto no es nuestro. Entonces tienes que... me quería como desviar. O sea que la época también, Villa Duarte todavía sigue siendo un poco, pero la parte donde yo vivía era un poquito más tranquila. Pero tú te podías perder si te entrabas mucho en relaciones que no debías. Claro. Entonces tienes que encarrilarte. Es decir, a los 13 años, 13 años cuando muere Gregorio, entonces ahí como que cambian un poquito las cosas. Antes de eso, ahí es que ella me dice: tienes que seguir la escuela, tienes que estudiar, porque si no, las oportunidades se van a agotar. Así es. Y la paga de ella no era un sueldo. Era la estadía que estuviera ahí, pagar los estudios, que aprovechando la oportunidad, yo estoy eternamente agradecido con Ica y con toda la familia Alcántara por los años que pude estar ahí. Pues bueno, ahí muere Gregorio. Muere Goyo, como le decían. Y él con un amor tremendo. Tanto así que yo puedo pensar que en algún momento sus hijos pudieran tener celos, porque antes él no tenía tiempo. Pero tuvo tiempo para dedicarme parte de mi niñez. Y yo, a la ausencia de un padre, ¿verdad?, cercano, presente, él pudo cumplir. Y ya cuando muere, ya ahí ya las cosas van tornando un poquito... difíciles. Ok, entonces siguiendo esa misma línea,
tu niñez, los que te conocen y tu adolescencia, que fue bien marcada por esa figura paterna de un padre, ¿cómo luego ya cuando tú te haces todo un adulto que crece, viene ya desde abajo a sí mismo como tú lo resaltes, cómo tú luego te preparas para entonces acoger el llamado del perdón? O sea, ¿cómo tú manejas esa forma? ¿Cómo tú luego de todas esas situaciones, limitaciones que pasaste, que no tuviste esa figura paterna durante toda tu niñez y tu adolescencia, ya entonces cuando te vuelves todo un adulto, ¿cómo tú manejas esa parte del perdón? Mira, fue difícil porque a medida que iba pasando el tiempo, mi padre se volvió figura pública, político, de los medios. Y la gente normalmente me decía, tú te pareces a él. Y eso me llenaba mucho de odio, me llenaba mucho de ira. Claro. Porque sentía que había una ausencia. Marcada. Marcada, sí, pero en ese momento yo la veía, ¿verdad? Con ira, con resentimiento. Y llegó una etapa donde sí estaba pasando lucha, porque los primeros años de mi vida yo no la pasé. Sí, con la familia Alcántara, no la pasé. Sí. Entonces luego ya entro la adolescencia, se iban pasando cosas que tengo que ir a veces donde no tengo que ir, tengo que trabajar cosas. Entonces viendo también las condiciones que van teniendo, ¿verdad? Mis hermanos, va haciendo que crezca un poco ese resentimiento. Pero lo que ¿Qué tan difícil fue manejar ese resentimiento que te marcó durante esa niñez y esa adolescencia? Fue mucho porque yo le tenía un odio tan grande, que yo le deseaba la muerte. Es decir, yo... Wow, a ese nivel. Sí, total. Es decir, yo no podía ver una foto porque yo fácilmente delante de ti decía, mira, tal cosa. Pero la iglesia me rescató. Es decir, el Señor me rescató. No hay manera alguna, no la hay, de que yo tuviera una reconciliación con mi padre sin el Señor, sin la iglesia. En ese transcurso de que voy entrando en esa preadolescencia, que muere Goyo, yo voy a una catequesis. Me invitan a una catequesis. Yo asisto. Yo no estaba mucho en quedarme. Pero diosidencia de que se dieron las condiciones, muere Goyo, no pasa mucho tiempo y ahí entro a la iglesia. Y a medida que va pasando el tiempo, tú vas conociendo cosas, vas conociendo también el amor, vas conociendo también la verdad y vas viendo de que Dios no te ha dejado solo. Tuvo la falta en el momento del padre biológico, pero me muestra también, me regala a Goyo, que es una figura paterna que me quiso de locura. Y llega un momento determinado donde se da la oportunidad de yo reconciliarme con él. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo se manejó? ¿Cómo se dio? Fue bien épico porque sí. Ya yo le había faltado también el respeto un par de veces. ¿Ah, sí? Sí, por mensajes, por ping en ese momento, por BB Ping. BB Ping en aquel entonces. Le había faltado el respeto muchas veces. La gente podría pensar, pero tiene su derecho de faltarle porque también él... Pero no. Yo entendí, la iglesia me ayudó muchísimo a entender que independientemente de cómo haya sido la relación o cómo hayan pasado las circunstancias, es mi padre y yo debo de honrarle. Yo debo de quererle. Debo de donarme a él. Entonces me hizo entender eso. De honrar al padre. Parte también de los mandamientos. Es decir, de honrarlo. Claro. Y yo te puedo decir que el perdón a mí me sanó. Yo era un muchacho muy resentido. Un muchacho triste. Victimizado todo el tiempo. De hacerse la víctima. De que no se me han dado las oportunidades. Yo estoy así por esas circunstancias. Sí, claro. Achacando muchas cosas y haciéndome la víctima. Sí, claro. Eso es producto de no tener, de no contar con esa figura paterna. Y pero eso te llevó a hacer ese tipo de lo que sí tenía claro era, la iglesia me hizo ver de que yo siempre he tenido un padre. Y es el Señor. Si usted que me ve, como yo decía en una entrevista,
parte de la primera temporada. Si usted que me ve siente que no tiene un padre, sienta que Dios no se le ha despegado del frente nunca. Del lado, de donde usted quiera. Siempre ha estado. Entonces me regala a Goyo. Un momento determinado, inmediatamente muere Goyo, entro yo a una comunidad. Y la iglesia me enseña también el perdón. Sí, yo después de esa reconciliación, de esas conversaciones que se dieron ahí, yo fui otro muchacho. Fuiste otra persona de ahí en adelante. No. Totalmente hermano, nuevo, renovado. Era una carga tan grande que yo tenía con ese odio y con ese resentimiento que eso no me dejaba ser. Es decir, yo era un muchacho sin identidad. Sin personalidad. Luego de entonces sentiste que ya esa carga que tú tenías encima, esa mochila que tú venías cargando durante años, bastante pesada, después que tú la retiraste ya, que tú acudiste al perdón ya de ahí en adelante, tú te sentiste un hombre nuevo, un hombre diferente, ya un hombre totalmente con otros pensamientos, con otros ideales. Total. Sí, a tal punto de que si usted tiene algo con alguien cercano, su padre, su madre, han fallado en lo que sea, perdone, sí, sane. Yo vivía amargado todo el tiempo. Es decir, el que me conoce sabe. Es decir, yo me molestaba por cualquier cosa. Y después que pasó ese acontecimiento, que yo llamo inmediatamente a mi comadre, Maidy Lodward. Maidy, me encontré con mi papá, no sé qué, no sé cuánto. Yo me sentía... Me imagino la sorpresa para ella cuando tú le no, porque ella más o menos sabía de qué iba a pasar, pero exacto. La sorpresa de que se dio bien la conversación. Correcto. Y te digo algo más. Yo tenía pensado todo el tiempo que yo duré, que yo le iba a hacer pasar una vergüenza. A él. ¿No? Es decir, yo tenía pensado, donde quiera que yo me encuentre con él, yo voy a decir... por eso era producto de todo ese resentimiento que tú venías arrastrando. Yo decía, donde quiera que yo me vaya con él, yo voy aquí a hacer un desorden. Yo voy aquí a decir... Tal y cual cosa. Sí. Pero no. En ese momento lo conozco yo, delgado. Mi mamá estaba pasando por una crisis tremenda. No teníamos un lugar estable donde estar. Estábamos en una casa, salimos de una casa para vivir en otra, como dice popularmente, arrimado, que duramos ahí como 3 meses. Y estaba yo delgado, mi mamá en una crisis, yo no encontraba trabajo, nada en el aire. Y decía, pero ven acá, papá Dios, pero tú me haces a mí tenerte encuentro. Y yo como un fleje. Para el colmo, ¿verdad? Sí. Pero lo tomo como una lección también en el amor. Y la gente podrá sonar contradictorio, pero ¿cómo en el amor? Si Dios te tiene flaco y tú estás pasando lucha, hambre y de todo. Pero fue una enseñanza realmente. Si esos acontecimientos no hubieran pasado, tú y yo no tuviéramos esta conversación. Eso es correcto. Que la hemos tenido en otra ocasión, pero... Pero en el sentido de tener la conversación y hablar de la reconciliación. Si la reconciliación a mí me hizo cambiar de dirección. Y ojo, en mi fuerza es imposible hacerlo. Hay que tener la intervención del Espíritu Santo obligatoriamente. Es decir, porque uno no da lo que no tiene. Dios ayuda a impulsar eso. Y luego que escucho su historia, también pasó algo similar con él. Y también entonces el amor te permite a ti justificar al otro en su debilidad. Porque también son debilidades que tiene cada uno. Tiene sus circunstancias, tiene sus realidades. Y el Señor te enseña a amar, te enseña a querer, porque te ha justificado a ti. Yo no llegué siendo un santo también a la iglesia. También en mis circunstancias, en mi realidad también de la preadolescencia, yo llegué con cosas, hacía cosas que no debía de hacer. Y si Dios me justificó, y me justifica, y me sigue justificando, incluso estando aquí hoy sentado contigo, ¿quién soy yo para no justificar y perdonar? Y fui otro en su totalidad del trato con el otro, de aceptar al otro, de aceptarme a mí mismo. Sí, porque no te aceptaba. Eso era lo que... Yo me sentía muy inferior. Exacto. Yo me sentía al vivir, ¿verdad? Que no en un lugar que no es propio, en una casa que no es propia. No estar una inestabilidad. Una estabilidad. O sea, es muy difícil para un niño, después adolescente, estar en esa situación realmente de aquí para allá y de allá para acá. Imagínate, para un adulto resulta
chocante, imagínate, para un niño, un adolescente. Totalmente. Y a pesar de que tuve muchísimas ayudas en ese transcurso de esa preadolescencia, gente como Iris, la mamá de mi gran amigo Ivanis, que en un momento determinado yo, para poder ir a la Eucaristía, por ejemplo, para poder salvarme de cualquier desvío que pudiera tener en el camino, yo me quedaba los sábados en su casa. Y para poder ir a la Eucaristía, y cuando se acabe, que era cerca de la Sabana Larga, ahí donde yo voy, me quedaba en su casa. Y esa señora, un día yo la escucho. Ella no sabe que yo la estoy escuchando, pero cuando ve la entrevista se va a acordar de eso. Decía, mi cena de ser la Hansel. ¿Y cómo yo no la menciono aquí? No hay forma de que sí, lo hagas. Yo me encontré con personas como ella, personas como mi barbero, Hansel Fey, ahí en la 25. El barbero no solamente me pelaba gratis. Wow. Me daba la mitad de su comida. Escuchen eso, señores. Es decir, mira, voy para allá. Sí, venga, tocayo, venga. Gratis y la mitad de su comida. Yo no quiero, Hansel. Mire, ¿cómo usted no quiere? No, que no quería, ¿verdad? Era la vergüenza. Claro. La mitad de su comida me daba. Y como yo no menciono a Altagracia Díaz, que le decían Zuleida, de que para yo no estar en una casa donde duré 3 meses, yo salía muy temprano a la calle donde yo vivía, ahí en las Américas, a sentarme adelante, pero para no estar metido en la casa, porque yo no encontraba ni trabajo ni nada. Y un día Zuleida me ve y me dice, pero tú no ves que nadie te está abriendo la puerta. ¿Y qué tú hacías ahí como un mendigo parado en la calle? No, entra para acá. Y recuerdo que la primera vez que me lo dijo, que me acogió, porque me daba mucha vergüenza decir, el orgullo. El orgullo es que jode a uno. Sí, sí. Entonces me dice, ven, entra, y me dice, mira, cómete esa comida. No, yo no tengo hambre, Zuleida, yo no tengo hambre. Mira, muchacho. Y a ti degranándose del estómago por dentro. Gritando. Claro. No aguanto más. Me dice, mira, yo me voy a lavar. Cuando esa mujer dobló en un ahí, dije, va para lavar. Yo le entré, no me comí el plato de casualidad. Pero son gente Uno se ríe en este momento quizás, pero es una situación realmente que en el momento que tú lo viviste, no, era bien gente, difícil. Por ejemplo, yo me quería ir en un momento determinado, yo me quería ir de la iglesia. Por alguien yo entré y por alguien yo me quedé. Me quería ir porque yo sentía como que no avanzaba en nada. Como le pasa a mucha gente cuando va, que no ve que su vida no cambia y que está haciendo las mismas cosas que hacía antes. Sí. Y contar con mis catequistas ahí en la iglesia que me han salvado la vida. Raúl, María, Sonia, Pedro, que falleció. Ángela, Belkis Lugo, tío Alexander, Eduardo, Angelina. Son gente que... Alberto Núñez. Son gente que me han ayudado en el transcurso y que si hoy yo soy un hombre mínimamente decente, ha sido gracias a Dios, a la iglesia y a ellos que me han asistido. Y mi comunidad, es decir, yo entro a la comunidad, no solamente entré a la iglesia, sino que entré a un grupo que es el Camino No Catecumenal, una comunidad de hermanos que me ha acogido con mis errores. Es difícil tratarme a veces. Tú sabes cuando me estreso. Sí. Pero me han amado en mi... Yo no he tenido que fingir ser quien soy. Si yo puedo... Te han aceptado tal como Total. eres. Como yo soy en otro grupo, en otro sitio, no me aceptan. Me dicen, no hay quien te aguante. Y me han aceptado. Y gracias a Dios que entré a esa comunidad, pues esa comunidad conocí yo a mi esposa. Sí, vamos por allá, tranquilo. Gregory, desde el inicio de la entrevista oí cómo te brillaban los ojos cuando mencionabas a tu madre, Altagracia Bautista. Me gustaría que tú la definieras en una sola palabra. ¿Qué significa Altagracia Bautista para ti, tu madre? Esa pregunta yo no me la esperaba. Pero me la esperaba y no me la esperaba. Mi madre. Mi madre no tiene definición. No la tiene.
he sido muy dichoso de que Dios me regaló la madre que tengo. Muy dichoso. Mi madre ha aguantado muchas cosas. Y siempre ahí, apoyándote, tirando hacia adelante. Mi madre ha aguantado muchas cosas para que yo sea un muchacho decente. Mucho. Humillaciones. Desconsideraciones. Mucho sufrimiento. Mi mamá, a veces uno dice que la mamá es el mejor regalo, ¿verdad? Porque es la mamá de uno, pero cuando tú ves el sacrificio que hace tu madre durante los años, y ahora que uno es padre, entiende el amor incondicional que le da la madre a uno. Si tú me dijeras, como tú me la preguntaste, ¿cómo tú la defines? Es ver el amor de Dios a través de una persona. Ella no me puede querer más que Dios. Pero nadie me puede querer más que ella. Nadie. Tal vez yo no he sido el hijo ideal porque uno no... Pero que Dios me ayude a valorarla más, a seguir viendo su amor y su entrega. Y yo lo que estoy es más que agradecido con mi madre. Es ver el amor de Dios en una persona. Yo creo que definirlo así. Y darle gracias a Dios por ella. No tengo otra... Porque definirla en una sola palabra, yo creo que yo me quedaría corto. Que esa mujer me ha amado con locura, no solamente porque me parió. Y parte también de las cosas que yo soy hoy es porque yo he visto también cómo ella se ha donado. Gracias a la crianza que te dio. Aún en medio de tantas dificultades. Sus dificultades, de su precariedad. Claro. La familia de parte de madre es muy precaria, del sur profundo, no solamente es del pueblo, sino que más para allá de un paraje que le llaman Loma Verde. Y en su dificultad, en su precariedad, siempre se donó, siempre me amó y se quitaba la comida de la boca para sostenerme. Y incluso su momento hizo cosas que no debió hacer para darme. Ojalá que cuando ella vea la entrevista, sienta que yo soy un privilegiado de que tú seas mi madre. Y yo me siento más que orgullosa de volver a ser tu hijo. Y que si yo volviera a nacer, le pediría a Dios que fueras mi madre de nuevo. Yo sé que ella está bastante orgullosa de ti por toda esta transformación que ha visto en ti, no solamente como hijo, como ciudadano, como hermano, como padre. O sea, esa transformación que ella ha visto en ti, yo sé que ella está muy orgullosa de ti por el hombre en el cual tú te has convertido durante los años hasta el día de hoy. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios. Mira, Gregory, hace unos minutos tú hablabas de Gregorio Don Goyo. Uh-huh. Realmente me gustaría, ya que tú empezaste a definirlo a él hace unos minutos, sí. ¿Qué significó realmente Don Goyo en tu niñez y en parte de tu adolescencia? O sea, ¿cómo tú lo puedes definir a él a pesar de que ya no está uh-huh. en este mundo? Goyo era un hombre poco cariñoso, pero conmigo hizo una excepción a la regla. No sé si porque ella estaba como en el último tramo de su vida. Sí. Pero el señor llevábame de mi casa a la San Vicente en caballito. Eso era espectacular. Pero yo lo puedo definir como generoso,
en el amor. Porque a no ser tan expresivo y muchas veces duro, él se donó. Parte de su preocupación era, de Goyo, a propósito de eso, es que decía que él no se quería morir por mí. Porque él decía que yo iba a pasar lucha después que si él se moría. En parte tenía razón, porque después que se murió se complicaron las cosas. Se complicaron. Sí. Pero eso tenía que pasar. Yo lo veo ahora y eso tenía que pasar. Es que... Pero yo lo puedo definir como un hombre valioso para mi vida. Y cuando yo necesitaba un referente, una figura paterna, él estuvo. Sí, yo me siento orgulloso de mi mamá. Pero todo hijo o hija, perdón, necesita una figura paterna. Es decir, ninguna madre sustituye una figura paterna. Eso es imposible. Es decir, no, que cumple los dos roles, que cumple que no sé qué, que no sé cuánto. No hay manera. Sí, esa figura paterna debe de estar. Y yo también me siento muy privilegiado de haberlo conocido. Y parte también de mi carácter y eso también ha sido porque también lo vi de él y lo aprendí de él. Un hombre de carácter, pero al mismo tiempo amoroso. Sí. Y siempre pensaba el otro día que no tenía yo una conciencia crítica o un pensamiento, ¿verdad?, ya un poco más maduro para haber tenido una conversación con él. Y pensaba en él. Decía, ¿cómo sería una conversación de Goyo y yo ahora? Yo con este pensamiento, pero seguramente hubiera sido muy enriquecedora. Claro. Y yo me siento muy contento porque Dios permitió que apareciera esa figura en medio de esa circunstancia. Gregory, tú cuando decidiste buscar los caminos de Dios, ahí conociste al amor de tu vida, Bianchi Mateo. Sí. Bianchi es tu esposa y producto de esa relación crearon ustedes a su hija Verónica Bautista. Sí. ¿Qué lugar ocupan en tu corazón Bianchi Mateo y Verónica Bautista? Mira. Después de tú convertirte ya en padre, que estás viviendo una de las experiencias más bonitas que le puede pasar a un hombre. Tuvimos primero a Isaac, que lo perdimos. Sí. Pandemia, cuando estaba la cosa media complicada. Embarazada ella. Que tenemos Isaac en el cielo y tenemos Verónica. Pero Bianchi nos conocimos en la comunidad. Éramos hermanos primero de comunidad. Bianchi es para mí el bastón idóneo que me regaló el Señor. Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo no soy un gran hombre, pero sí ella es una gran mujer. Pero no. Bianchi ha sido un bastón, como te decía, muy especial. Con su carácter fuerte. Pero cuando yo hacía la anécdota en el cierre de la primera temporada de la actividad, decía, mira, yo cuando me iba a casar, hablaba con mi catequista que se llamaba Pedro Mieses, que casi no hablaba, y yo le decía, Pedro, mira, le voy a pedir matrimonio a Bianchi. Y él nada más me miró así. Y hablaba como bajito. Me decía, mijo, ¿te va a ayudar a ser cristiano? Eso fue lo único que él me preguntó. Sí. Me preguntó si yo había comprado anillos, si yo tenía dinero. Si tú te sentías preparado para asumir ese reto. Si estaba preparado para asumir... No. ¿Te va a ayudar a ser cristiano? Eso fue lo único que él me preguntó. No me preguntó nada más. Los otros me preguntaron de todo. Él solamente me preguntó esa sola cosa. Y yo estaba totalmente convencido de que iba a ser así. Porque hay veces que yo no quiero ir para la iglesia. Pero ella me dice, vamos. Hay veces que yo estoy lleno de ira. Por cualquier cosa, vaina que pasa en el país, ¿verdad? Y ella me calma. O cualquier situación que pasa también. En la familia, lo que sea. Y ella me calma. Y te voy a decir una anécdota.
Yo conocí a Bianchi, yo no trabajaba cuando yo estaba acortejándola. Yo no trabajaba. Y yo todos los días decía... Como se dice popularmente, cuando tú le estabas montando. Sí, dando cotorra, yo estaba dándole ahí. cotorra. Ella se había pelado el pelo. Y un día yo estoy en la celebración y yo la miro y me río. Y yo dentro de mí digo, ¿pero y por qué que yo me estoy riendo? Y me causó como esa curiosidad. A medida que fue pasando el tiempo, bueno... Y pasó. Así, sentí una atracción. Me enamoré de Bianchi. Y nos metimos en amores. Una cosa especial hicimos para pedirle su amor. Se encontró con unos pétalos, unos flores, unos peluches, una cosa. Pero a medida que fue pasando el tiempo, yo encontraba trabajo. Y todo el mundo vivía saliendo. Y me decía, este tipo me va a botar. Me va a botar. Claro, me imagino. Tú sin ni uno, con los bolsillos pichados. No podía, ni al cine. Me va a botar. Pero no pasó eso. Todo lo contrario. Bianchi es una mujer de muchos valores. Bianchi no es nada material. Bianchi es una mujer de mucho temple, trabajadora, una gran madre. Se desvela por nuestra hija. Yo soy un hombre privilegiado por haber tenido la esposa que tengo, sin merecerla. ¿Tú entiendes que no la merecías? Dios tuvo mucha misericordia conmigo y me la regaló. Y yo estoy totalmente convencido de que no elegí mal. Me ama en mis debilidades, me ama en mis errores, me ama en mi egoísmo muchas veces que tengo como hombre, pero me hace ser mejor hombre y me está ayudando a ser cristiano. Qué bueno. Es decir, yo puedo flaquear en cualquier cosa y ella está ahí para levantarme. Si yo vivo de transición en transición, figura paterna me da Goyo, esto y me aparece esto. Y en un momento determinado aparece Bianchi y viene y Dios me la da para rescatarme. Y me regala una familia. Así. Y Bianchi es fruto de una promesa que me hizo mi catequista una vez. Mi catequista decía, tú vas a tener una familia grandísima. Imagínate, yo y mi mamá y yo solo. Sí. Tú vas a tener una familia grandísima. Y cuando él me dijo esa vaina, yo decía, este tipo tiene que estar loco. Mínimo. Yo como una familia grandísima. Yo no conocía a nadie. Pero la familia de mi esposa es... inmensa. Y más la comunidad también de la iglesia. Y de verdad que cada vez que yo la veo a ella, veo una promesa con ella y con su familia. Que estoy totalmente agradecido porque también me ha acogido. Y lo que antes me carecía, lo tengo de sobra. Total. Así que Bianchi para mí es mi bastón ideal para ayudarme en fe. Y mi hija, ¿qué te digo? Verónica vino con desórdenes, en el sentido de que cuando nació, Bianchi tuvo un estallido vaginal porque la niña salió de golpe. Y a medida que fue dio a luz, salió de golpe. Bianchi al final que tuvieron que entrar al quirófano porque a Bianchi se le estaba coagulando la sangre. Tuvo una hemorragia interna y Bianchi estuvo a punto de morirse en el parto por Verónica. Sí. Verónica muy bien, pero... Y hubo un juidero en esa clínica conmigo por el sentido de que yo tenía que buscar sangre a un laboratorio. En Motoruber, en el Instituto Nacional, un martes, un caos en la ciudad. Buscar sangre al banco de sangre. Y me encontré con una muchacha en ese banco de sangre que trabajó conmigo en la empresa donde trabajo. Y cuando ella me va entrando, me pregunta qué yo hago aquí. Y yo le explico la situación. Y por ella, por ese trato, ella era gondolera en la empresa donde yo trabajo, en la farmacia donde yo trabajo. Y a esa chica yo solamente le daba los buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Normal. Educación y empatía. ¿Cómo tú estás? Bien. Ay, esa cara que tiene, no es lo normal. Y si no es por ella, no me agilizan el proceso. Así que... si en algún momento ver la entrevista, pero no me acuerdo el nombre. Gracias. Gracias. Eso fue un ángel que Dios puso en el camino. Total. ¿Tú te imaginas que yo hubiera sido
poco empático, Sí. no le daba los buenos días, me pareciera indiferente por la posición Si que la tiene. gente supiera lo importante que es tú, por lo menos, darle unos buenos días al otro. Le salva la vida a cualquiera, Claro. Mainovi. Esa muchacha llama a la recepcionista y le dice, mira, yo trabajé con él, atiéndemelo bien, tiene una situación. Y por ella me agilizan el proceso. Y yo puedo llevar la sangre a tiempo. Habían llegado que ponerle 4 o 5 pintas de sangre. Es muchísima sangre, perdió muchísima sangre. Y yo te decía que Benji es especial porque yo estaba preocupadísimo. Yo no había pensado en la magnitud del problema, pero era muy grande. Benji se podía quedar ahí. Y cuando ella la traen ya de todo el proceso, que la entran, que la van a pasar de la cama, de la camilla a la cama, abre los ojos y mira a su alrededor y me busca con la mirada. Y de que abre los ojos lo que me pregunta es, ¿te viste la patilla? Wow. De la Eso presión. fue muy gratificante para ti. Coño, una mujer que se está muriendo ahí, que perdió muchísima sangre. Ella no sabe Ahí tú dijiste de verdad, man. ella no sabe si se va a morir o no se va a morir. Yo pendiente a comprar la sangre que Claro, comprar. claro. Porque no podía buscar donante porque no había tiempo para eso. Claro. Y esta tipa agarra y lo que cuando abre los ojos, lo primero que me dice es, ¿te tomaste la pastilla de la presión que tú prives loco? Y esas son cosas que tú dices, yo no me equivoqué. Sí. Ella no preguntó por su hija que si está o no está. Y como yo no decir que especial. Un bastón idóneo. No, yo me siento privilegiado y orgulloso de la mujer que tengo, trabajadora. Sí, Emprendedor. emprendedora, tenemos estudio de fotografía. Bianchi Mateo Fotos en Instagram y reserven, hagan reservación. Y súper orgulloso. Tal vez hay veces que yo no se lo digo, o tal vez que soy un poquito exigente y fuerte, pero no, la esposa que yo me gasto y la madre que se gasta mi hija, no tiene precio. Sí, me siento bastante orgulloso de la madre, la esposa y la madre que es. Qué bueno, hermano. Gregory, tú que eres bastante enérgico, bastante... ¿cómo influye en ti la forma de tú opinar y comunicar lo que tú haces, no solamente en las redes sociales, sino también en los medios de comunicación? ¿Qué influyó en ti ese temperamento que tú tienes a la forma de comunicar lo que tú haces? Yo siempre tuve la inquietud, a medida que vienen pasando los años, ¿verdad? Yo entro al seminario un tiempo, hice una temporada corta en el seminario del mismo grupo que pertenezco, Redentoris Mater. Luego que salgo de ahí, me dieron como inquietudes, curiosidades de por qué pasan las cosas en la sociedad. O sea, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en el periódico ponen esto? Eso será totalmente cierto. ¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es mentira? Como la conciencia crítica se me desarrolló. Pero tenía miedo a lo que iba a pensar a la gente, a mi opinión. Hasta un día, y hacía pequeñas opiniones en mi Instagram, y decía, mandaba a la gente a votar, y decía por qué era importante votar, y no sé qué, no sé cuánto. Hasta un día bueno que nos juntamos en la campaña Sí. del 2020 aquí del Distrito Nacional. Y nos conocimos ahí, dimos ese proyecto de ese político. Y me invitas, creo que... Vamos ahí mismo, porque ya tú vas por la misma línea donde yo seguía. ¿Cómo tú sientes que ha evolucionado tu vida a nivel comunicacional desde aquellos años en la pandemia, cuando iniciamos el proyecto después del toque? ¿Tú recuerdas? La primera temporada, luego la segunda, después del toque 2.0. Entonces, cuando decidimos formar, como dicen ya, tienda aparte, porque ese proyecto sucumbió en ese momento, en el 2022 creamos a nuestro bebé Segundo por Minuto, a quienes invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales como @Segundo por Minuto. ¿Cómo tú sientes que de esa transición que tú has tenido a nivel comunicacional desde después del toque, Segundo por Minuto, y ya a esta nueva evolución de GB Opina? Cuando tú me pides, me dices, mira, estoy haciendo un programa con este muchacho aquí para la línea noroeste. Yo decía, pero ven acá, es que a mí me da vergüenza hablar. Sí. Y era por live. Sí. Bueno, se podía salir. Entro a ese live y a la gente le gustó un poco mi participación esa noche.
Yo pensaba que era una cosa de una noche, es decir, Sí. participar para opinar de la acontecer nacional. Y luego me invitas de nuevo. Mira que para que vaya de No, nuevo. porque la gente estaba pidiendo, el Y me amigo invita tuyo. de nuevo, me invita de nuevo hasta el fin, que al final me quedé con el equipo. Sí. Y seguimos desarrollando y avanzando en el equipo hasta que entonces ya gana el PRM las elecciones y como que ya los chicos que estaban en el programa van entrando al tren gubernamental y nosotros nos vamos quedando un poquito solo ahí con los muchachos porque no tenían tiempo para... Sí. Y se van dando también, ustedes saben que se dan conflictos, ¿verdad? Se dieron choque ahí, señores, porque uno hablando del gobierno y cosas así. Pero agradecido también con Rafael, con Amaury, Sí, saludo para ellos. con Jeffrey. Jeffrey Rubio, Yudelka. A medida que iba pasando el tiempo, que íbamos Sí. también consolidando el proyecto y que aparecimos también en el canal de cable también de la línea noroeste, Sí. Canal 62. ¿Sí era Canal 62? Sí, transmitía para Montecristi toda la Montecristi, toda la línea Puerto noroeste. Plata, Sí. Santiago Rodríguez, toda esa la Sí, vaina ahí. toda esa zona por ahí. Y a medida que fue pasando el tiempo, hacia opinión. De que se me ocurrió hacer opinión solo. Porque a veces no da el tiempo en el programa de una hora Sí. para... Y yo comenzaba a hacer opinión y decía Gregorio Bautista con ustedes. Y pues resulta que decían, pues esto es muy largo. Hasta que hablo contigo y le digo, Mainovi, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque yo siento como que hace falta algo. No, tú me escribes, me dices, mira, Sí. hermano, yo siento... La gente sabe que contigo están hablando. Si Sí. tiene que tratar de abreviarlo para que conecte un poquito más y sea más fácil de recordar para la gente. Y ahí es que entonces surge GB Opina con las opiniones. Yo era muy tímido para hacerlo por la vergüenza. En más que vergüenza, yo creo que era el qué dirán. Exacto. Sí, porque la opinión tuya no necesita que te guste a ti o le gusta a los chicos que están aquí Ajá. en cabina. Pero es no tener miedo a hacer la opinión. Si a medida que iba pasando el tiempo, me afectaba cuando me decían no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que uno no es moneda de oro para gustarle a todo el mundo tampoco. Sí, pero uno siempre a veces trata en Sí. ese tema de querer como caerle bien a todo el mundo, pero esa vaina es imposible. Entonces, cuando yo no comencé a darle mente, no importa si usted estaba en el gobierno o no estaba en el gobierno, comencé a hacer opinión de si era del PLD, del PRM, de la Sin Fuerza- importar. Sin importar. Entonces ahí fueron avanzando las cosas y también ahí en la parte de la comunicación avanzando un poco más, formando un poco más en la escuela de BOSIT de mi amigo Francisco Montalvo, que después fue mi amigo, es mi amigo, a la cual le mando saludos y privilegiado también de tener un amigo como él, muy que tuvimos la valioso. oportunidad de entrevistarlo en un momento. Sí, Sí. en segundo por minuto. Sí, Que va para la segunda temporada Sí. de GB Opina también. así es. Pero un saludo para él y su escuela. Usted quiere aprender de oratoria y avanzar y expresarse mejor. Francisco Montalvo, CEO de BOSIT. Ahí conozco a Francisco. Va mejorando la comunicación. Va mejorando también la proyección de la voz. Y tener menos miedo. Uno se busca conflicto. Porque ¿te acuerdas cuando la denuncia, por ejemplo, denuncia como el tema de la Cámara de Cuentas? Sí. El de Darío Contreras con el basudero, Los desechos sólidos. hospitalarios. Sí. Y sin fin, uno se vive buscando problemas en esto aquí, porque... Pero gracias a Dios hemos avanzado dentro de tantas opciones que hay. Que te vean dos personas, que tomen de su tiempo para verte dos personas, ya tú tienes un éxito con tanta... Eso es ganancia. Y hay que vivir los procesos. Si uno no vive los procesos, uno no valora las cosas. Y tuvimos una primera temporada, cortes que se han hecho virales, tremendos. Hemos tenido buenas entrevistas en segundo por minuto como Roberto Salcedo, padre, Sí. senadores, diputados, Alcaldes. alcaldes, regidores. regidores, de todo. Hemos tenido de todo. Sí, de todo. Pero eso también parte porque ven la responsabilidad del comentario. Es decir, que no tenemos esa... Cada quien tiene simpatía con alguna afinidad política. Pero uno lo que debe de tratar de ser es no políticamente correcto, sino de respetar también las inclinaciones que tienen los demás.
Eso es clave. Si por mi interés yo no puedo minimizar el trabajo que está haciendo otro. Por mi interés yo no puedo avasallar al que yo esté entrevistando para que quede mal. Yo no puedo admitir un comentario siendo mentira de otro porque yo tengo un interés. Y eso es lo lamentable de esta sociedad, porque a veces los proyectos no avanzan porque tenemos una parte de la comunicación de que por paga denigra al otro o no valora el trabajo del otro porque tiene alguna preferencia con el otro y que el otro quiere que llegue. Entonces, en la comunicación en general se ha avanzado, pero también se ha colado muchas cosas, y por eso a veces la gente no consume muchas veces los podcasts, porque piensa que es más de lo mismo. Pero hemos crecido en segundos por minuto muchísimo. Más rápido de lo que uno piensa. A veces y de forma orgánica. Nosotros... Que no se le ha puesto un peso de publicidad a ninguna de esas redes sociales. Y hemos muchísimo en TikTok. Aprovecho para que nos sigan en Facebook, en TikTok, en Instagram. En X también estamos. Y hemos avanzado muchísimo y yo no me puedo quejar, y también ha sido parte también del crecimiento. Y el proyecto ha sido parte también para que nos conozcan y nos vean. Así que ha sido un privilegio también formar parte del equipo y conocerte a ti también. Gregory, decirte, o sea, se crea GB Opina. Uh-huh. Decides entonces emprender en crear GB Opina, el podcast, direccionado específicamente a entrevistas cristianas. ¿Por qué razón, o sea, por qué te motivaste a crear el podcast a ese público específico, a ese nicho, a personas que vienen acá a contar historias de esa naturaleza? Yo quería, a finales del año 2024, tener la inquietud y tenía como la intención de que hay mucha gente exitosa que es cristiana. Que la gente puede pensar que un cristiano no es exitoso. Y que un empresario cristiano es imposible que haga cosas bien hechas. Y tenía esa inquietud pero no fue algo planeado. Solamente lo tenía pensado y se lo dije a Bianchi. Mira, tengo pensado esto. Pero fue el proyecto que yo menos lo esquematicé, lo pensé. Voy donde un padre, se llama el padre Fran Alberto, que es una especie como de guía espiritual, que también va para la segunda temporada, que la gente me lo pide por doquier. Y le digo, Fran, mira, consígueme un amigo tuyo que es empresario. Sí, te voy a buscar a Luis Florentino. Entonces Luis Florentino viene y yo grabamos aquí mismo en el estudio B de aquí de Resorte Media. Y él me dice, se da súper chula la entrevista, y él me dice, mira, te voy a conseguir a otro. Y se fueron dando. Él me consigue a Nelson Peña, el presidente de Peravia Motor, que invito a verle esa entrevista, que es una de las mejores entrevistas que se dio Todas son especiales, pero esa tiene una particularidad especial con Don Nelson. Porque Don Nelson dijo, si le llega a una persona con eso basta. Funcionó el proyecto. Si le llega a una sola persona que pueda ver que Dios le quiere. Y se dicen muchas cosas y se ve el éxito que ellos tienen, pero el éxito que ellos tienen, ellos saben que ha sido fruto de ese amor que Dios ha tenido con ellos para rescatarle. Entonces, fue el que menos pensé, el que menos esquematicé, el que menos hablé. Bueno, tú viste que yo comencé a grabar y tú dices, hermano, ¿y qué es eso? Sí. Es decir, prácticamente no lo hablé. Pero ha sido también gratificante ver cómo ha ayudado a mucha gente, pero también cómo me ha ayudado a mí mismo. A ver cómo esa persona de éxito asumen y saben que sin Dios no tuvieran el éxito que tienen. Si quería dar a conocer como la vida de ellos, viendo el antes y el después de conocer a Dios, eso no tiene ningún... Yo no tengo cómo agradecerle a ellos que me hayan dado la oportunidad. Porque son gente que normalmente no están en los medios o viven exponiendo su vida. Y que expongan su vida a miles de personas. Eso es un favor que me están haciendo a mí. Es ganancioso para ti. Y para mí, para seguir viendo el amor de Dios, pero también para el que le ve también, que si no se siente querido, comience a sentirse querido por el Señor. Gregory,
siento que, wow, no va a faltar tiempo, porque es que hay muchas cosas que se van a quedar. Pero hazme una pregunta y no te apures que... José Manuel Pérez, mejor conocido como JM Design, ¿qué significó para ti? Tú ves, de todas las personas que tú me vas a preguntar, no espera que tú me preguntaras de él. Pero no me iba a ir sin mencionar lo de la entrevista. Y qué bueno que tú me lo preguntas. JM, José Manuel. GB Opina Podcast, sin él tampoco hubiera sido posible. Y cosas que he hecho para la iglesia, sin él tampoco hubieran sido posibles. Y fue gratuitamente que me lo hizo. Él no me cobró un peso. No me exigió un peso para editarme, para sacarme cortes, para hacerme mi línea gráfica. Esa línea que se ve ahí fue él que la creó. Me la regaló de cumpleaños. Un cumpleaños. Me dijo, mira, te hice esto de regalo de cumpleaños. Un muchacho que se fue desgastando las articulaciones, que estaba en silla de ruedas y que lo conocí precisamente en Bosit. Me dio una lección de vida. Yo me veía quejando de muchas cosas. Uno se queja, ¿verdad? Sí. De muchas cosas. Y verlo en silla de ruedas a él. Y darme la oportunidad de servirle a él, de darle agua, de darle lo que sea, de darle comida, esto, lo otro. Me hizo sentir también único de que Dios también, en medio de sus carencias de él se sentía único y también se sentía querido. Para mí, José Manuel Pérez, JM, es una ayuda idónea que me mandó el Señor para que este proyecto saliera más a flote. Si yo no tengo cómo agradecerle a él ni a su hermano también, que se llama José, todo lo que han hecho por mí. Yo soy un muchacho honrado de haberle conocido y que espero que Dios le acoja grandemente y que diseñe para el Señor en el cielo. Yo soy un muchacho bendecido que ha conocido gente que te quiere, que se ha entregado, que se ha donado a mí sin ningún interés. Sí. Si yo no tengo nada que darle a la gente, yo no tengo nada que darle. Lo único que Dios me ha dado ha sido la reconciliación con la historia. Y eso me ha permitido a mí abrirme a la gente y que la gente me quiera pero no por mi mérito, sino por el amor que ha tenido Dios conmigo. El mayor reto o miedo que te ha tocado enfrentar con GB Opine. Todas las entrevistas tuvieron tema. Todas. Cuando digo todas tuvieron tema. Personales. Borrar cosas. Comentarios. Que para qué hace eso. O sea, muchas cosas. Pero todas. En la segunda entrevista ya yo estaba pensando dejar esta vaina. Precisamente en esa misma línea. ¿Te pasó por la cabeza en algún momento dejar de hacer las entrevistas, dejar de desarrollar el podcast? A medida que se iban haciendo la entrevista y que cada vez que pasaba una entrevista aparecía un tema con la entrevista porque alguien se sentía afectado, alguien... yo le decía, bien, yo voy a dejar esto, yo no la voy a seguir haciendo. Y obviamente sigo mencionando al padre Fran. Le decía, Fran, yo no voy a hacer esto porque ya yo no aguanto esta presión, como cada vez que pasa algo. Entonces, ¿será que Dios no quiere que yo haga esto? Entonces, el temor... Pero todas hubo temas, pero también... uno también ve el amor. Pero yo creo que en el miedo... Eran constantes... Cada vez que yo iba a grabar una entrevista, yo decía, ¿qué va a pasar algo después que yo termine esta entrevista? La va a ver alguien y va a decir que eso no es verdad, esto no es otro. Pero lo único que yo le invito a la gente es que la vea y vea que en la debilidad de cada una de esa gente que se sentó, hubo cierto valor para sentarse y decir lo que Dios va haciendo con ellas. Pero cada entrevista daba un reto, porque yo sabía que iba a pasar algo.
Porque hubo una persona que me dijo, no recuerdo quién es, pero sí me acuerdo del momento, de lo que me dijo. Es que al demonio no le gustaba lo que yo estaba haciendo. Wow. ¿Cómo, ya en la parte final, cómo visualizas tú este proyecto de aquí a 5 años? ¿Tú lo visualizas? ¿Te gustaría llevarlo a la radio, a la televisión, algún evento en vivo o quizás pudiera ser algún libro? Tú que eres un asiduo de la lectura, que sí. Los que te conocemos sabemos. Sí. Me pasó por la cabeza hacer como un en vivo, que haya gente presente. Sí lo tengo en la cabeza. Pero de aquí a 5 años, creo que sí me gustaría verlo en la radio. Y que seguir edificando, que Dios ayude a seguir edificando a las personas en la historia de los demás. Sí, la segunda temporada viene. Viene con diferentes historias, pero no necesariamente similar a esta. Gente también que ha tenido sus dificultades, pero que también se va desarrollando y que esperen grandes cosas que vienen con la segunda temporada. Pero la espero hacer uno en vivo con más personas y espero verla en radio. Y el libro nadie sabe. Quisiera hacer un libro, pero sí. En la parte final ya, Gregory, un mensaje al pueblo dominicano ya en víspera de Navidad y un próspero año 2026. Y a esa juventud dominicana que quizás tiene miedo de lanzarse a realizar este tipo de proyectos. De atrás para adelante, que no tengan miedo. Que se lancen. Como decían muchos en la primera temporada. Que no tengan miedo a lanzarse. Las cosas son difíciles, los procesos son difíciles y hay que vivir los procesos. No tengan miedo a emprender, a salir adelante, que siempre va a ser, pero hágalo bien. Hágalo con responsabilidad, hágalo con seriedad, con compromiso, con honestidad. Siempre en la verdad y poniendo a Dios en primer lugar. Y que de Navidad, que nazca Jesucristo, que preparen el corazón para que nazca Jesucristo en sus corazones. Y que si la ven 25 de diciembre, es que es probable que vean esta entrevista hoy 25 de diciembre, que ojalá el niño Jesús pueda nacer en sus corazones. Y que siempre, cada vez que uno tiene el Señor en su corazón y que le da la oportunidad para que Él entre, le va a transformar la vida a usted y a todo el que le rodea. Y que tengamos un 2026 lleno de esperanza, lleno de expectativa, lleno de fuerza, lleno también de la misericordia de Dios, y que pongamos a Dios en cada uno de los proyectos que tengamos y que reconozcamos siempre que Cristo es el Señor de nuestra vida y que le pongamos empeño y que pongamos metas y que involucremos a todos los amigos, incluso a esos que no nos apoyan muchas veces, que uno no se sienta que empezó mal porque no lo apoyan, que eso es parte del proceso. Adelante y que tengamos un feliz 2026. Gregory, gracias. Y entren en el perdón. Gracias, hermano. Se nos quedaron muchas cosas que por asunto de tiempo no la pudimos... gente va a decir que faltó tal cosa. No la pudimos desarrollar, pero de verdad que inmensamente agradecido de contar con tu amistad, de que tú me eligieras a mí para conducir esta entrevista en tu proyecto GB Opina, del cual, así como tú desarrollaste, fuimos parte para el crear... El 100% de GB Opina de Mainovi. para crear parte de lo que es este proyecto. De verdad que me siento inmensamente bendecido, agradecido de tu amistad, de tu lealtad, como te lo he expresado en varias ocasiones por las redes sociales, de forma personal y demás. No hay tiempo para más, como decíamos en aquel proyecto anterior, pero sí le invitamos a toda la audiencia de GB Opina que vayan a suscribirse a este canal de YouTube para que vayan a disfrutar de unas 8 entrevistas que hay realizadas en este proyecto novedoso. Y a ustedes las gracias por la sintonía. Y a ti, Gregory, nuevamente, gracias, hermano. Nos vemos en un episodio más ya de GB Opina, el podcast.